¿Ahí se ve? Ahí sí se ve, doctora. Ya, me van a decir si se ve la pantalla en grande, ¿ya? Por favor, chicos. Bueno, estamos hoy día eh, haciendo esta clasecita, bueno, dadas las sugerencias también en concordancia con ustedes en este día. Pido las disculpas pues por el día miércoles, que sí tengo un inconveniente, pero dadas las circunstancias, hoy día ustedes quedaron, ¿no? Vieron por conveniente realizarlo ahora, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos y vamos a tratar pues estas dermatosis más frecuentes en pediatría. En realidad la dermatología es un mundo muy, muy apasionante, muy hermoso, ¿no? Porque se ve estas patologías muy frecuentemente en la edad pediátrica, ¿no? Y como tal nosotros tenemos que saber afrontarlas, ¿no? Para poder darles un tratamiento adecuado a nuestros pacientitos, ¿no? Entonces aquí vemos, miren esa carita recuérdenla siempre, ¿no? Van a llegar en varias oportunidades, pues, al consultorio o de pronto también pueden llegar por X motivos a la emergencia y nosotros tenemos que ver, pues, por otras causas, ¿no? Pero ya podemos nosotros ir haciendo un diagnóstico, ¿no? Aparte, ¿no? De la patología principal por la cual el paciente acude. ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Ya, ahí está pasando la segunda diapositiva. Tenemos aquí datos de la piel. ¿Está pasando? Sí, doctora. Ya, entonces vamos a ver cómo es la piel del niño, ¿no? La piel del niño es muy diferente a la del adulto, como todo, ¿no? Como todo es muy diferente a la del adulto. Pues hay características que van a ser especiales, hay características básicas, como que la piel del bebé es mucho más delgadita, es más rosadita, está mejor hidratada, es más blandita, pero así como esto, también va a tener otros puntos en contra, como lo que es la facilidad con la que se irrita, ¿no? De pronto una pequeña exposición solar hace pues que esa pielcita ya esté irritada, ¿no? Es menos resistente a las agresiones, ¿no? Generalmente, pues hay afecciones como las infecciosas que van a alterar esta barrera cutánea, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un escaso desarrollo inmunitario, ¿no? Y muchas veces unas pequeñas agresiones de esta barrera, de esta pielcita, puede generar grandes complicaciones, ¿no? Y pueden haber sobreinfecciones bacterianas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Puede haber un punto de entrada, como por decir una picadura de un insecto y dada la fragilidad de la piel, el tipo de piel que tienen nuestros días, de nuestros niños, termina pues en complicaciones, ¿no? Como una de las grandes es que se infecte estas áreas y se convierte en una celulitis. ¿Se escuchó, chicos? Sí, doctora. Listo, chicos, solamente quiero que me digan yo pienso, para no pensar que estoy hablando sola, ¿ya? Entonces aquí tenemos las capas de la piel, como ustedes ya lo saben, ya lo han estudiado, ¿no? Esto nos los enseñan siempre, ¿no? Y son pues la epidermis, la primera capa, ¿no? Tenemos otra capa intermedia que es la dermis, y otra capa mucho más profunda que es la capa grasa subcutánea, ¿no? Aquí tenemos el folículo piloso y pues todas estas son las capas de la piel. Y esta piel también va a tener ciertas funciones, ¿no? Ustedes saben que es un órgano sensorial
que va a almacenar agua, grasa, nos va a proteger a nosotros de determinadas agresiones, ¿no? Va a impedir el ingreso de las bacterias y asimismo participa en la regulación de la temperatura. Entonces, hay diferentes aspectos que tenemos que tener en consideración de la piel porque hay, hay características. No, es peligroso ahí. Dame eso. Hola, hola. Hay características clínicas, ¿no? Que van a diferenciar a a las diferentes patologías que van a presentar estos cuadros dermatológicos, como por ejemplo la dermatitis atópica, la urticaria, la foliculitis, erisipela, celulitis, el prurigo, el acné, ¿no? Son patologías que van a ser muy frecuentes en nuestra edad pediátrica y vamos a tocar algunas de ellas, ¿no? Generalmente hay algunos gérmenes que van a alterar esta barrera cutánea, ¿no? Y se van a presentar de acuerdo a los grupos etarios de nuestros pacientes, como por ejemplo en aquellos pacientitos que tienen menos de un año, pues va a estar ahí colonizada esa pielcita a la cabeza por el estafilococo aureus. En todos estos grupos etarios, miren aquí algo característico que está el estafilococo aureus, ¿no? En los menores de 12 meses, aparte de este estafilococo, también va a estar pues el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el Proteus mirabilis, y puede ser también alterada esta piel por la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Pero menos mal, pues en un bajo porcentaje, como es del 2%, en comparación con esta causa etiológica del estafilococo áureo, que es del 85.4%. Cuando ya los niños pasan de un año hasta los 5 añitos, también tenemos al estafilococo aureus, al estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? En menor porcentaje. Miren esa diferencia abismal que hay con el estafilococo, ¿no? 84 estafilococo y 3% del estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero aquí ya se agrega también el Haemophilus influenzae tipo B en un bajo porcentaje, que es el 2%. Y ya en los niños mayores. Ya, vamos a decirle a mamá. A comprar. Mamá ha ido al mercado. Vamos a tomar al mercado. Chicos, por favor, ¿quién está con el micro prendido? Hola. Hola. No veo ahorita aquí. ¿Me pueden ayudar con eso? Doctora, creo que ya se apagó el micro que se estaba filtrando hoy. Ya. Gracias, ¿ya? Entonces tenemos en los niños mayorcitos de 6 a 15 años también el estreptococo, pero ya baja un poquito el porcentaje y suben, miren, el del estreptococo beta hemolítico, ¿no? Casi en un 6%, ¿no? Entonces aquí recordar de que en todos los grupos etarios, ¿no? La causa más común de esta agresión de la barrera cutánea está producida por el estafilococo aureus, ¿no? Y aquí les presento las imágenes de este estafilococo, ¿no? Miren aquí la pseudomonas, ¿no? Por ahí está el Proteus, ¿ya? Que son gérmenes causantes de estas agresiones. Y como toda patología, pues hay factores de riesgo, ¿no? Que van a producir estas dermatosis, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Es que mi piel pues no esté íntegra, de pronto por ahí ha sufrido algún tipo de traumatismo, ¿no? Y por ahí pues pueden invadir los gérmenes. Que mi paciente esté inmunocomprometido, que haya algún grado de inmunosupresión, que esté obeso, ¿no? Que haya tenido antecedentes quirúrgicos recientes.
Patologías crónicas, como el caso de los pacientes diabéticos, ¿no? Que también tienen cierto grado de inmunosupresión, al igual que nuestros pacientes oncológicos, y también pues por el mal uso de los antibióticos, ¿ya? Entonces, estos son factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Y también, ¿no? Conocer de que nuestra piel tiene una flora normal. Y esta flora normal puede ser permanente o también puede ser transitoria. Dentro de las permanentes tenemos los positivos, ¿no? Los gérmenes gram-positivos, como el Propionibacterium, el Corynebacterium, el Staphylococcus epidermidis, ¿no? El Staphylococcus saprophyticus. Y dentro de la flora normal transitoria también tenemos los gram positivos, los gram negativos y los anaerobios. Y dentro de esto, miren aquí a la cabeza, dentro de los gram positivos, el Streptococcus pyogenes, piógenos beta-hemolítico del grupo A, el Staphylococcus aureus, el Mycobacterium, ¿no? Y dentro de los gram negativos tenemos la E. coli, el Proteus, el Enteromacter y la Pseudomonas, el Acinetobacter. Y dentro de los anaerobios pueden estar ahí pues causando lesiones el Pectococcus, el Pectostreptococcus, ¿ya? Entonces aquí tenemos este tipo de floras y para hacer el diagnóstico de la dermatosis también tenemos que hacer pues uso de nuestro diagnóstico clínico y para ello tenemos que hacer nuestra historia clínica y tener en consideración los antecedentes, tener en consideración también no en hacer un buen examen físico para poder conocer y detallar las características de las lesiones, ¿no? Y de esta manera, pues, es llevarnos a hacer un diagnóstico presuntivo solamente con el examen físico, ¿no? Si encontramos que hay pues, afección sistémica, si hay comorbilidades, si hay zonas de necrosis, entonces tenemos que hospitalizar a nuestro paciente e iniciar una terapia antibiótico, terapia empírica intravenosa. Pero si no lo hay, ¿no? Entonces podemos optar de repente, como en la mayoría de los casos, ¿no? En hacer una terapia vía oral, ¿no? Con un régimen ambulatorio. Podemos usar también algunos exámenes de laboratorio para que nos diga, pues, qué tanta afección sistémica hay. Podemos ver también algún tipo de radiografía para poder ayudarnos en el diagnóstico de estas patologías. ¿Se escuchó, chicos? Perfecto. Ya. Vamos a ver, y bueno, aquí nos hablan de un diagnóstico microbiano en 48 y 72 horas, pues se refiere a los cultivos que nosotros pudiésemos obtener de algún tipo de lesión que encontremos al realizar nuestro examen físico, ¿ya? Entonces, cuando hacemos la historia, ¿qué vamos a obtener como datos de la piel? Cuando inspeccionamos la piel, vamos a obtener datos de cómo están distribuidas estas lesiones, cómo es la forma, qué tamaño tiene, ¿no? Cómo está, de qué color son, si está húmeda o no, si está íntegra, cómo está la temperatura, también si hay sensibilidad, ¿no? Y también a través de la anamnesis nosotros vamos a conocer cómo ha sido la evolución de estas lesiones, ¿no? El tiempo de enfermedad, cuánto tiempo antes se ha presentado, cómo ha ido pues evolucionando estas lesiones, si crecieron, se mantuvieron o se asociaron a otro tipo de lesiones, ¿no? Es muy importante conocer los antecedentes familiares porque hay patologías
que pueden ser hereditarias, por ejemplo, en el caso de la psoriasis, ¿no? En el caso de las atopías, ¿no? Tenemos que conocer los antecedentes familiares para poder también nosotros ir ya formándonos un diagnóstico, como yo siempre les digo, desde que hacemos, ¿no?, la historia clínica. Asimismo, obtener datos personales de nuestros pacientitos, como son el tema de las alergias, si ya ha tenido algún tipo de patologías dermatológicas anteriormente, ¿no? Y el tratamiento también que han recibido, ¿no? Entonces, esto es muy importante para que nos vaya ayudando en nuestro diagnóstico. Como les dije, pues en el examen físico vamos a hacer la descripción de las lesiones que encontremos, ¿no? Y estas lesiones pueden ser catalogadas de acuerdo a sus características en lesiones primarias o en lesiones secundarias, ¿no? De tal forma que podemos encontrar en nuestra piel lesiones de esta forma, ¿no? La mácula. En la mácula, ¿no?, hay un cambio característico de la piel, ¿no? Pero esta lesión es plana, no tiene bordes, no se palpa, es lisa, ras de piel. Y estas máculas pueden ser hipopigmentadas o pueden ser hiperpigmentadas, como en el caso de la dermatitis atópica, ¿no? Pues ella, con el paso del tiempo, en los pacientes que son atópicos, algún tipo de lesión, algún tipo de agresión, puede terminar dejándonos máculas hipopigmentadas o hiperpigmentadas. ¿Se escuchó, chicos? Sí, doctora. Perfecto. También tenemos lesiones tipo pápulas. Miren aquí cómo nos ponen ahí en la figurita. Pero en la pápula ya hay una lesión, ¿no? Aquí vemos una lesión algo elevada, es sólida, más o menos de 1 centímetro, medio centímetro de diámetro, ¿ya? Esas son las pápulas. Las vesículas, ya creo que todas la conocemos, también hay una lesión elevada, ¿no? Pero es un poquito más pequeñita, menos de 1 centímetro de diámetro, ¿no? Y básicamente se caracteriza porque está llena de un líquido, ¿no? Esas son las vesículas que la podemos ver, pues, en algunas patologías frecuentes, ¿no? Como es en el caso de la varicela, ¿no? Está llena de vesículas y también, bueno, la varicela tiene múltiples lesiones, ¿no? Pueden haber vesículas, pápulas, costras, ¿no? Pero aquí característicamente podemos hallar esta vesícula en la varicela, ¿ya? Y aquí tenemos algunas lesiones que son algunas patologías que se caracterizan por lesiones maculopapulares, como es el caso del sarampión, de la rubiola, ¿no?, del eritema infeccioso, de la mononucleosis infecciosa, de la fiebre escarlatina, y en las patologías como la varicela, el herpes, la enfermedad mano, pie, boca, ¿no?, que es muy frecuente en nuestros niños, sobre todo aquellos en etapa escolar, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, lesiones papulovesiculares, ¿no? En enfermedad mano, pie, boca es característica esto y lo vamos a buscar alrededor de la boca, en las manitos, en la palma de las manitos y en la planta de los pies, que es donde más lesiones vamos a encontrar. Y bueno, ya habiendo revisado algunas características generales de la piel, vamos a hablar acerca de la dermatitis atópica, que es una patología muy frecuente y quizás no se le da como la importancia de vida, ¿no? Porque muy pocas veces las madres te llevan porque el niño está con la piel seca, ¿no? No te la lleva a la consulta, te lleva por otras cosas, como siempre les digo. Y nosotros, como personal de salud, como médico, tenemos que, pues, hacer la evaluación en forma integral. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta
por ejemplo, del tipo de piel que tiene nuestro paciente que acude a consulta por otra patología muy distinta, ¿no? Vamos a tener que saber que esta dermatitis atópica, ¿no? Es una enfermedad que va a ser hereditaria, es inflamatoria, muy pruriginosa, de curso crónico, ¿no? Que puede ser remitente y recidivante, ¿no? Va a afectar generalmente a los niños menores de 5 años, entre un 5 al 20%, y se establece que al menos se va a presentar en un 60% en el primer año de los niños. Si hablamos de los gemelos monocigóticos, en ellos si tienen pues riesgo de presentar esta dermatitis, lo van a presentar hasta en un 80%. ¿Ya? Entonces, esta patología es crónica, ¿no? Estos síntomas pueden ser, pues, de larga data, lo pueden tener varios años, afecta a nuestro paciente, puede afectar su calidad de vida, ¿no? Pero también pueden ir desapareciendo conforme, pues, nuestro niño vaya creciendo, ¿no? Hay alteraciones que van a ser clásicas, ya la vamos a ver, ¿no? Van a ser clásicas en esta dermatitis atópica. Hay lesiones de ubicación pues definida para poder nosotros definir lo que es dermatitis atópica. Y una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener en consideración es que hay como una triada, ¿no? Que van a ser características, que es la dermatitis atópica, la rinitis y el asma, ¿no? Estas tres cosas siempre vamos a tener que buscarlas. Por ejemplo, en un paciente asmático, preguntar si ya ha tenido problemas de rinitis, si ha tenido problemas de dermatitis, ¿no? Porque siempre van a ir de la mano, ¿no? Hay riesgos. Si un niño sufre de rinitis, si un niño sufre de dermatitis, hay riesgo y alta probabilidad de que me pueda presentar problemas de asma bronquial. ¿Se escuchó? Sí, pero Perfecto, entonces nunca olvidar eso, ¿ya? Nunca olvidar eso de la triada atópica, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que es etiología, epidemiología, vamos a ver que no se tiene exactamente definida una causa, ¿no? Pero pues se establece que puede haber una interacción compleja entre la desregulación inmune, una disfunción de la barrera, ¿no? Y el medio ambiente. Hay mucha carga genética para desarrollar esta patología, ¿no? Hay antecedentes familiares, sobre todo de los padres, ¿no? Que tienen problemas de atopía, entonces nuestros bebés también pueden heredar eso y tener pues su dermatitis atópica. Va a comenzar generalmente pues en la infancia, ¿no? En la niñez. Generalmente un 90% de los niños están afectados antes de los 5 años de edad, ¿no? Y estos pacientitos, como tienen la piel pues muy sensible, la piel a veces está alterada, hay laceraciones de piel por el intenso prurito que produce esta dermatitis, pues ellos están más susceptibles a adquirir pues la complicación de que se vaya a infectar esta pielcita, que haya invasión bacteriana, ¿no? Sobre todo bacteriana, y que se produzca pues un cuadro infeccioso que requiera tratamiento antibiótico, ¿no? Ahí generalmente, como habíamos dicho, la agresión de esta piel se va a presentar por el Staphylococcus aureus, ¿no? En la mayoría de los casos se han visto el porcentaje en que puede agredir este Staphylococcus aureus a la piel, ¿no? De nuestros niños.
y hay una reducción de los péptidos antimicrobianos y esto puede explicar la alta tasa de colonización e infección debida a esta bacteria, ¿ya? Hay una función alterada a nivel de las células T, ¿ya? Y esto también puede explicar que haya predisposición de los niños a que puedan, pues, presentar lo que es el molusco contagioso, el eczema herpético, el eczema vacunatorio, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hay un daño en la piel? ¿No? Hay entrada de alergenos con los antígenos, entonces se van a activar el TH1, el TH2 y viene toda la respuesta inflamatoria, ¿no? Miren acá los alergenos, los ácaros, todos transgreden la barrera cutánea y al final pues se desencadena el proceso inflamatorio, ¿no? Hay unos datos característicos, ¿no? En la piel, como es que va a producir esta dermatitis atópica un prurito intenso, entonces el bebé se va a rascar, ¿no? Hay pequeñas laceraciones, como les digo, provoca escoriaciones y al final se puede hasta liquenificar esta pielcita, ¿no? En los más pequeñitos, ¿no? En los lactantes pequeños, ¿no? Sobre todo los menores de 1 año, ¿qué está afectado? ¿No? Se afectan las mejillas, ¿no? Van a ver ustedes áreas redondeadas en esas mejillas, ¿no? Eritematosas, ¿no? Y eso es característico de la dermatitis atópica, ¿no? Es el área que más está afectada. Puede afectarse también el tronco, en las extremidades, sobre todo en la parte extensora, ¿no? En los más pequeñitos. Ya cuando los niños están más grandes, las lesiones van a estar pues localizadas en áreas sobre todo de flexión, a diferencia de los más pequeños que de extensión, en las áreas de extensión, en los más grandes es en las áreas de flexión. ¿Y cuáles son esas áreas? Son las fosas antecubital, la poplitea, ¿no? Y también pueden estar afectadas pues las muñecas, los tobillos. Recuerden siempre en eso, no se vayan a olvidar, ¿no? Entonces, las lesiones, esta apariencia que van a tener, que van a presentar, van a variar de acuerdo a la edad y al origen racial del paciente, ¿no? Hay algunos niños que pueden presentar también unas lesiones redondeadas, costrosas, son las llamadas eczemas, ¿no? Que pueden ser características en estos pacientes, ¿no? En los más grandecitos nos dicen que también hasta los pies pueden estar afectados, ¿ya? ¿Se escuchó? Sí, doctor. Ya, hay una sola voz que escucho, ¿ah? Nada más. Creo que después no me escuchan. ¿Mm? Se escuchó, a ver, por otra voz diferente. Sí, doctora. Ahí está otra voz. Ya. Entonces, hay dermatitis. La dermatitis atópica se va a clasificar como dermatitis atópica del lactante, la dermatitis atópica infantil, ¿no? Y la dermatitis atópica del adolescente, ¿no? En el lactante, pues podemos considerar, y de ahí de los 2 meses hasta los 2 añitos podemos considerar, ¿no? La dermatitis infantil hasta los 12 añitos, ¿no? Y en la adolescencia a partir de la pubertad también. Entonces, en la del lactante que vamos a encontrar, ¿no? Las características son el eczema, hay pápulas eritematosas, pueden haber exudación, costras, sobre todo, como les dije, en las mejillitas, ¿no? Ahí está la localización en el rostro, a la cabeza, ¿no? El tronco y las superficies extensoras de las extremidades, ¿ya?
En la dermatitis infantil, ¿no? También puede haber eczema, hay intenso prurito, hay erosiones, exudados, el paciente pues ya se rasca mucho más, ¿no? Pueden terminar en una liquenificación y por mayor rascado se puede sobreinfectar y podemos encontrar las famosas lesiones conocidas como impétigo, en donde se caracteriza porque hay unas costras medias amarillentas, ¿no? Seguro ustedes habrán visto, ¿no? Sobre todo se encuentran en las fosas nasales, las crostas melicéicas, ¿ya? ¿Y en dónde van a estar localizadas estas lesiones? Sobre todo en los pies y en las áreas de flexión, ¿no? Vemos acá que podemos encontrar, como ya les había manifestado, la fosa poplitea, la fosa antecubital, ¿ya? Y en la pubertad, en la adolescencia, hay placas de liquenificación, ya hay líquen, se engruesa la piel, no hay aumento reticulado de la piel, ¿no? Y hay las lesiones van a estar localizadas, pues, a nivel bilateral de las áreas de flexión, ¿no? Y también podemos encontrarlas en las extremidades como es en la mano, ¿ya? Miren aquí estas imágenes, ¿no? Donde nos muestran algunas lesiones. Por ejemplo, aquí tenemos pues áreas liquenificadas, eritematosas, ¿no? En la fosa de antecubital, ¿no? En un niño con dermatitis atópica. ¿Ya? Miren acá, esas son lesiones que van a ser características, ¿no? Aquí tenemos pues un área redondeada, como una costra, ¿no? Ovalada, y eso es característica de un eczema numular, ¿ya? Y aquí tenemos pues áreas maculares, son las máculas que van a estar hipopigmentadas, o sea, son blanquecinas, y estas son características de una pitiriasis alba, ¿no? También como parte de la dermatitis atópica. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Ya. Entonces aquí, chicos, miren esta figura. Nunca se olviden, ¿no? Pueden haber lesiones, sobre todo en los pequeñitos, en los lactantes, ¿no? Va a estar afectado el cuero cabelludo, ¿ya? Generalmente, pues hay esta localización y miren cuán afectado puede estar estos pacientitos. Y aquí era lo que les decía, lógicamente hay grados de severidad, ¿no? Esto ya es realmente algo severo, ¿no? Que de repente no está bien tratada este problema de dermatitis, pero miren estas lesiones un área grande, eritematosa, y que está pues con costras, ¿no? Que pueden estar húmedas a nivel de las mejillas, ¿no? Y esto pues es característica de una dermatitis atópica del lactante. Aquí pues tenemos una lesión que va a estar liquenificada, es un líquen y está en la fosa poplitea, ¿no? Y se va a producir porque hay un frotamiento crónico de la piel, ¿no? Y díganme, chicos, a ver, si está en la fosa poplitea, ¿en qué grupo etario se va a presentar esta afección? ¿En el lactante? ¿En el infante? ¿En dónde se presenta? ¿En qué grupo etario? ¿De 2 a 12 años? En el infante, ¿no? Recuerden que los más pequeñitos es a nivel de partes Extensoras. extensoras. Muy bien, no se olviden de eso. ¿Mm? ¿Ya? Y aquí, miren, este pobre niño, se le ve solamente la boquita, que está como que llorando, pero así es.
lloran por la impotencia que siente, porque el bebé está con mucho prurito, es demasiado el prurito, ¿no? Muy, 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 muy intenso este prurito, este dermatitis atópica. Y miren acá otras lesiones características en las flexurias, en el hueco popliteo, ¿no? Es una dermatitis atópica de la infancia. Aquí también vemos lesiones tipo papulares en las manos, ¿no? En las palmas de las manos. Y esto puede estar presente, pues, como ya también les había manifestado, puede estar presente en una dermatitis que aqueja a un adolescente. ¿Ya? Miren, de acuerdo a los grupos etarios, dónde se pueden presentar estas lesiones características de la dermatitis atópica. No se olviden, ¿ya? Y aquí tenemos algunos criterios para hacer nuestro diagnóstico. Tenemos los criterios de Hanifin y Raja, ¿no? Para el diagnóstico de dermatitis atópica, y vamos a tener criterios mayores y criterios menores, ¿no? Para poder considerar este diagnóstico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el criterio mayor, el de más relevancia, el más frecuente, el que casi todos no te pueden decir, pues, tiene dermatitis atópica y que no tenga prurito, ¿no? Solo, bueno, el lactante que de pronto no se puede rascar, pero a la cabeza está el prurito. Después que vamos a tener como criterio mayor la morfología y cómo está distribuida esta lesión, ¿no? Generalmente hay liquenificación en estos niños ya en la etapa de la adolescencia, en la pubertad, en los niños más grandes, ¿no? Pueden haber afectación de la cara, de las flexuras y de la superficie, pues en los más pequeñitos, ¿no? Y en la infancia, ¿no? En los lactantes y en los niños más preescolares o escolares, ¿no? Y estos patrones pueden estar combinados en niños y en adultos. Otro criterio mayor es que esta patología es de carácter crónico y recidivante, ¿no? Puede estar pues como que atenuada estas lesiones, pero de pronto ¡pum!, se exacerba, aparecen nuevamente, ¿no? Y básicamente hay algo muy importante como es el antecedente, ¿no?, que tienen estos pacientes, como es la historia personal o familiar de atopía, ¿no? Estos son los criterios mayores que tenemos que tener en cuenta para hacer nuestro diagnóstico, ¿ya? Ahora, en cuanto a los criterios menores, ¿no?, que de pronto algunos se encuentra, otros no se encuentra, tenemos la cerosis, la sequedad de la piel, ¿no? La ictiosis, que haya pues IgE incrementada, que haya una edad precoz de comienzo de las lesiones, que tengan tendencia a que se infecten las lesiones, ¿no? Que haya tendencia a dermatitis inespecífica de pies y manos, que haya pues un eczema de pezón, que haya queilitis, conjuntivitis recidivantes, ojeras, oscurecimiento periocular, pitiriasis alba, ¿no? Pliegues en la parte anterior del cuello, ¿no? Que haya un prurito pero provocado por la sudoración, ¿no? Intolerancia a la lana, ¿no? Que haya evolución de estas lesiones y que se vea influenciada pues por factores externos, ¿no? Factores ambientales, ¿no?, como cambios bruscos de temperatura o factores también emocionales, ¿no? Y hay un llamado dermografismo blanco que es catalogado como un criterio menor, ¿ya? Entonces, fíjense ahí los criterios que tenemos que tener en cuenta. Ahora, en cuanto al tratamiento, ¿no? Lógicamente tenemos un niño con una piel atópica, una piel seca, una piel pruriginosa, ¿no? Entonces, tenemos que mantener hidratada esa piel, tenemos que tener humectada esa piel. Entonces, tenemos que usar unos humectantes y inicialmente podemos usar esto
En el caso del rostro y de las áreas expuestas, podemos indicar de todas maneras a estos pacientes por el tipo de piel que tienen que usar su protector solar, ¿no? Ustedes saben que el protector solar básicamente lo vamos a usar a partir de los 6 mesecitos, ¿no? De acuerdo a los laboratorios, pues hay diferentes marcas para su uso, pero siempre recomendar a los padres, ¿no? Ustedes van a ver ahí que se presenta, por ejemplo, esas máculas hipopigmentadas que son características, pues ya tenemos que a todo niño recomendar que use su protector solar, salga o no salga de la casa, como siempre se le dice, salga o no salga el sol, todo el año tiene que usar su protector solar. En el caso de que lo amerite, ¿no? Podemos dar antihistamínicos por vía oral para disminuir, pues, al cierto grado, pues no se puede desaparecer tampoco del todo, ¿no? El prurito que puede presentar mi paciente. También hemos visto que es por el prurito intenso se puede dañar esa piel y pueden ahí invadir los gérmenes y producirse un proceso infeccioso. Entonces, recomendar pues medidas de higiene como es que se corten las uñas estos pacientitos, ¿no? O de pronto protegerlos en los niños, sobre todo en los pequeñitos, ponerles guantecitos. No está indicado, ¿eh? Ojo, no está indicado que en todo niño le pongamos guantes, ¿no? Porque siempre las manitas tienen que estar libres, ¿no? Pero en estos casos especiales, no dado que pudiesen hacerse algún tipo de lesión, podemos usar unas manoplitas, ¿no? O en los más pequeñitos o los preescolares, ¿no? Podemos indicarle que usen sus guantecitos, ¿no? Ya que ellos a veces pues no entienden lo que es la palabra no rascarse, ¿no? Entonces podemos usar en ese caso. Ahora, no debemos de recomendar que los baños sean prolongados y mucho menos que sean con agua caliente, ¿ya? Tenemos que exponer la piel al agua, pero de repente con una temperatura más o menos tibia, no caliente, ¿no? Y por el menor tiempo posible, no dar pues unos grandes baños ahí y mantener esa piel sumergida en agüita. Vamos a usar jabones especiales, ¿no? Dermatológicamente probados, ¿no? Que me puedan mantener esa piel hidratada y que sean jabones suaves, que no sean irritantes. No vamos a tener que secar ni frotar la piel con mucha fuerza porque es muy delicada. Vamos a poder poner pues lociones humectantes y se recomienda que mientras la piel esté mojadita podemos poner esas lociones humectantes inmediatamente después de bañarse porque puede ayudar a atrapar la humedad de la piel. ¿Se escuchó, chicos? Ahora, una vez que nosotros hayamos usado estas medidas, ¿no? Básicas, digamos así, hay algunos pacientitos, sobre todo aquellos que tienen dermatitis atópica marcada, como en esa foto que hemos visto previamente en las mejillas, por ejemplo, podemos usar corticoides, ¿no? Podemos usar corticoides tópicos, ¿no? Pero ustedes saben que estos, si lo usamos a demanda en momentos en que no deberíamos usar también sin probar tratamientos previos no tan agresivos, pueden incluso hasta adelgazarnos mucho la piel, ¿no? Pueden dar sus efectos secundarios. Entonces, los corticoides solamente puede ser pues indicado en aquellos que son reacios al tratamiento y también puede ser manejado conjuntamente con el especialista que es el dermatólogo pediatra, ¿no? Una vez al día, sobre todo en las noches, para poder iniciar el tratamiento con estos corticoides. ¿Listo? Entonces, miren, hemos visto las características más sobresalientes acerca de lo que es dermatitis atópica y ahora vamos a ver otra
patología que es muy frecuente también, que es el acné, ¿no? Sabemos que es una enfermedad inflamatoria del bulbo piloso y generalmente va a estar presente en nuestros adolescentes, ¿no? En los jóvenes entre los 12 y los 18 años, ¿no? Está presente en un poco porcentaje en adultos, ¿no? Es más frecuente en la etapa de la adolescencia en los varoncitos que en las mujeres, pero después ya cuando se hacen adultos esta prevalencia se invierte, es más en mujeres que en varones, ¿no? ¿Y por qué va a estar causada? Es porque hay una alteración a nivel de la secreción sebácea por acción androgénica, ¿no? ¿Qué pasa? Hay aumento de la secreción, también hay modificación en la composición y se va a obstruir el folículo piloso porque hay una hiperkeratosis, ¿no? Puede haber también un sobrecrecimiento bacteriano, está el Cutibacterium acnes, ¿no? Antes llamado Propionibacterium acnes, y puede también esto estar asociado con el uso de corticoides, miren, ¿ya? Entonces aquí miren un esquemita donde hay acumulación de células, hay aumento de producción de sebo, entonces se produce un bloqueo del poro e invasión bacteriana, hay una inflamación y se produce pues este acné. En la clínica no vamos a diferenciarlo de otra patología que tiene lesiones como similares, pero en el acné, que se llama rosácea, pero en el acné la característica principal es que va a haber comedones. Y estos comedones, ¿no? Pueden ser comedones abiertos o pueden ser comedones cerrados, ¿ya? Entonces, tienen que ustedes caracterizar este acné por la presencia del comedón, ¿no? ¿Qué más puede haber? Pueden haber pápulas, pueden haber pústulas, ¿no? En mi acné, ¿no? En paciente afectado por acné, y pueden haber quistes que pueden dejar cicatrices a largo plazo. Aquí tenemos un comedón que va a estar cerrado, ¿no? Miren acá, son pequeñas pápulas blanquecinas, ¿no? Son pequeñitas y esta es característica de un comedón cerrado, ¿ya? Aquí tenemos pápulas eritematosas, ¿no? Hay lesiones inflamatorias, puede haber pústulas, nódulos, ¿no? Este paciente va a presentar un acné de tipo moderado, ¿ya? Entonces miren aquí cómo están estas lesiones en este paciente, que a la larga pueden también dejar pues las cicatrices que pues es una complicación que en realidad pues no debemos de permitir que nuestro pacientito llegue a desarrollar eso con las medidas adecuadas, sobre todo de prevención. ¿Qué tipos de acné hay? ¿Se escuchó, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Miren Sí, aquí, hay un acné leve, un acné moderado y un acné severo. ¿Ya? El acné vulgar es el más frecuente en los adolescentes. ¿Ya? El acné leve, se va a caracterizar sobre todo por comedones. El comedón abierto o el comedón cerrado con puntos negros. El comedón abierto puede ser con puntitos blancos, ¿ya? Ahora, en el acné moderado, ¿no? También puede haber comedones, ¿ya? Pero ya se van a agregar pápulas, ¿ya? Entonces hay comedones y hay pápulas. Y en el severo, ¿no? Pueden haber pápulas, comedones, pero ya hay pústulas. Y también pueden haber quistes, nódulos, hasta cicatrización, ¿ya? Entonces fíjense los tipos de acné que pueden tener nuestros pacientes. Ahora, en cuanto al tratamiento, bueno, nosotros podemos llegar hasta
hasta el tratamiento de los pacientes con un acné leve, ¿no? Con medidas generales, pero esto conjuntamente se tiene que tratar con el especialista que es el dermatólogo pediatra, ¿no? Puede hacerse un tratamiento para el acné leve con retinoides en la noche, isotretinoína tópica, ¿no? Y antisépticos locales. En el moderado ya tenemos que usar pues antibióticos, ¿no? Miren aquí en este moderado porque tenemos ahí estas lesiones que están caracterizadas pues por las pápulas, pero pueden haber infecciones secundarias, ¿no? Entonces, ¿qué antibióticos podemos usar aquí? Podemos usar la doxiciclina, ¿no? La doxiciclina generalmente se da por kilo por peso de 2.2 miligramos por kilo, ¿ya? 2 veces por día, ¿ya? Durante 2 a 3 meses. También hay otra opción de antibiótico que son los macrólidos, ¿no? Podemos usar la claritromicina, podemos usar la eritromicina o la acitromicina, ¿no? Miren por ese lapso de tiempo que es largo, ¿ya? Y en el severo ya pues hay el uso de la isotretinoína, pero vía oral, ¿no? La dosis es de 0,5 miligramos por kilo hasta 1 miligramo por kilo y el tratamiento puede ir entre 4 a 6 mesecitos, pero tenemos que tener cuidado porque este medicamento puede alterar el perfil lipídico, puede detener el crecimiento del adolescente, puede producir osteoporosis, depresión. Entonces, esto pues es un manejo preferentemente por el especialista que es el dermatólogo pediatra. ¿Se escuchó, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Entonces ya tienen ahí las características del acné, ya el tratamiento, ya. Y ahora vamos a ver esta otra patología que es frecuente también en nuestros niños. Es muy frecuente, ¿no? Es el famoso prurigo, ¿no? Sobre todo en aquellos que tienen entre 2 y 7 años. Es más frecuente, no se sabe exactamente la causa, pero es más frecuente en varones que en mujeres. No, no es contagioso, bueno, pero a veces da la impresión, ¿no? De que puede tratarse de otras patologías que sí son contagiosas, ¿no? Estas lesiones se pueden inflamar, ¿no? Y generalmente, como causa de este prurigo, a la cabeza se encuentran las picaduras de insectos, ¿no? Pueden ser también causadas por contacto con sustancias irritativas, ¿no? Y el 90% de los casos se van a presentar en los primeros 3 años de vida, ¿no? También ha habido casos, ¿no? de presentación en los recién nacidos, ¿no? Neonatitos, ¿no? Pero pues son casos que le digo, son casos muy poco frecuentes. Miren aquí el grupo etario en la cual generalmente se presenta, ¿no? Miren aquí hay una imagen de un pacientito de 1 añito, ¿no? Hay compromiso de esta región extensora del antebrazo y de la mano, sobre todo del área extensora. Y aquí, miren las lesiones características también en otro pacientito, ¿ya? Es denominado el prurigo simple infantil, ¿no? Eh, cuando hay hipersensibilidad a las picaduras de diferentes insectos, ¿no? Son los artrópodos como los mosquitos, los zancudos, las pulgas, ¿no? Las hormigas, ¿no? Que pueden producir este prurigo, pero frecuentemente a los que están expuestos, ¿no? Y los que van a causar esta afección son los mosquitos. ¿Ya? Entonces,
hay una prevalencia que está disminuida en los primeros meses de vida porque no se ha adquirido una sensibilización específica a los antígenos del insecto, ¿no? No ha estado expuesto, no es tan expuesto como en los niños más grandecitos. Ahora, la prevalencia en los niños mayores, pues, va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya se produce también una desensibilización debido a que ya este niño también ha sido pues picado por mosquitos en diferentes oportunidades. Entonces la sensibilización ya va disminuyendo y hay una desensibilización. ¿Ya? Entonces esta intensidad de la reacción que se produce va a estar pues en relación a que si mi paciente ha estado expuesto anteriormente a la picadura del insecto y también qué capacidad tiene mi paciente, el huésped, de responder al estímulo antigénico. ¿Ya? Entonces dura en evolución de 2 a 4 semanas y va a variar con los cambios ambientales. ¿Se me escuchó? Sí, doctora. Ya. Ahora, en cuanto a la clínica, vamos a ver, miren acá, no estas lesiones características, pueden haber papulitas, pueden haber ronchas con punto oscuro central y pueden estar rodeados de una vesícula. Estas lesiones también, porque generalmente el paciente puede estar atópico, pueden dejar las máculas hipopigmentadas o hiperpigmentadas. Esas máculas hiperpigmentadas son generalmente de color marroncito, ¿ya? Y se van a producir sobre todo en aquellas áreas del cuerpo que no van a estar cubiertas, ¿no? Sobre todo en las extremidades, ¿no? Y básicamente también hay un prurito intenso, ¿no? La lesión inicial va a ser una roncha y un punto oscuro central, una vesícula pruriginosa, y que pueden estar en diferentes etapas de evolución. ¿Cuánto tiempo va a permanecer, pueden permanecer estas lesiones? Entre 2 y 10 días. Y, como les dije, generalmente en las áreas expuestas y puede respetar estos insectos, van a respetar pues los genitales, los glúteos, las axilas, ¿no? ¿Con qué patología vamos a hacer el diagnóstico diferencial? ¿No? Ya les dije que hay algunas que son contagiosas y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, de hecho, con la escabiosis, con la varicela, ¿no? Y otras patologías, ¿ya? ¿Qué fases me presenta este prurigo, ¿no? Hay una fase de hipersensibilidad precoz y otra de hipersensibilidad tardía. La precoz es la hipersensibilidad de tipo 1 y ahí se va a caracterizar porque hay liberación de IgE, ¿no? Hay liberación de histamina y esto nos conlleva que el paciente pueda presentar pues un edema vasomotor, hay abones, ¿no? Y hay una fase de hipersensibilidad también tardía o tipo 4. Ahí van a entrar a tallar los linfocitos T, la IgM, el complemento, y se va a presentar pues en mi paciente las pápulas, se van a presentar aquí, ¿ya? ¿Cómo hago mi diagnóstico? ¿No? Por historia clínica, lógicamente, ¿no? Como encuentro estas lesiones, por epidemiología, ¿no? Los pacientes generalmente dicen, doctora, cada vez que vamos a un parque o a una chacra, ¿no? Ya el bebé viene así, mire cómo está, ¿no? Entonces siempre hay contacto con lugares en donde puedan haber insectos, los mosquitos sobre todo, ¿no? Pueden haber zancudos también, pulgas, ¿no? Pero puedes recomendar a los pacientes que hay que tener en consideración eso y en todo caso pues tiene que estar siempre protegiéndose con los famosos repelentes. Pueden haber contacto con perros, con gatos, ¿no? Los mosquitos, los zancudos, como les dije, de acuerdo al lugar donde pues esté el pacientito.
El diagnóstico diferencial ya lo habíamos mencionado. ¿Y qué complicaciones puede haber? Debido al prurito hay rascado, ¿no? Entonces se pueden infectar esas áreas, pueden haber impético, puede haber celulitis, foliculitis, ¿no? Que complican esta patología, ¿ya? Miren acá las diferentes lesiones, ¿no? En extremidades, ya hemos visto que sobre todo es en áreas expuestas, chicos, ¿ya? En áreas expuestas. Entonces, como tratamiento, ¿no? Como hay prurito, tenemos que usar antihistamínicos, ¿no? Hay antihistamínicos que podemos darlos por vía oral, ¿no? Podemos usar, pues, antihistamínicos como la cetiricina, la loratadina, ¿no? Muy pocas veces usamos la clorfenamina, ¿no? Pero podemos usar estos antihistamínicos. Ahora, hay medicamentos, ¿no? Tipo gel, ungüento, que son usados como antihistamínicos tópicos, ¿no? Entre ellos tenemos un antihistamínico, una crema que actúa con una actividad antipruriginosa, ¿no? Y también antiinflamatoria, que es el clorhidrato de isotipendil. Lo podemos encontrar en las farmacias con el nombre de Andantol o Alergis, como para alergia, ¿no? En crema, ¿ya? Entonces, esto podemos usar, podemos tratar de mantener la piel hidratada, ¿ya? Y el cuerpo lo tenemos que mantener pues siempre, en aquellos pacientes, mantenerlos pues protegidos, ¿no? En todo caso, pues usar los repelentes, ¿no? Bueno, chicos, entonces, esto era lo que yo les quería manifestar o dar a conocer, ¿no? Acerca de los puntos claves, sobre todo para una de las patologías que vemos más frecuentes, que es la dermatitis atópica. De repente el acné, como que ustedes lo van a ver, pero en la gran mayoría lo van a tener que derivar al especialista, ¿ya? Y las picaduras de insectos que también pues son frecuentes y nos pueden producir pues los famosos pruridos. Entonces hay que recordar lo aprendido en esta clase para ponerlo en práctica, ¿ya? Entonces recordar también que la labor del médico en estos casos no es curar a los pacientes, sino controlar pues los nuevos brotes. Bien, muchísimas gracias, ¿no? Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún aporte que ustedes quisieran hacer.